El caso de César Gastelum. Capítulo 1. Los últimos segundos de una transmisión que nadie imaginó terminaría así. Oiga, ¿cuántas horas duró para ponerse ese pantalón? Oiga? Por cada pierna, no todo completo. La neta, cada pierna sí me tomó como unos 6 minutos, Corre, güey. llegó tarde. Así que... pues. Por eso llegó tarde, plebada, al stream este vato. No, pues. oiga, ni cinto ocupa esta madre, mira. Tardó más él que me cayó y pedió Ni No. Hay transmisiones en vivo que se hacen para convivir con los seguidores, para contar una historia, para mostrar un momento cotidiano. Y hay otras que, sin que nadie lo imagine, terminan convirtiéndose en una de las últimas imágenes de una persona con vida. La noche del 4 de agosto del 2026 parecía completamente normal. Las calles de Culiacán seguían con el movimiento habitual. Los restaurantes aún tenían clientes. Los automóviles pasaban de un lado a otro. Y César Gastelum, un creador de contenido de apenas 25 años, estaba transmitiendo en vivo para sus seguidores. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que estos minutos quedarían registrados para siempre. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades y diversos medios, César se encontraba fuera de un restaurante de comida rápida, a unas cuadras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Vestía ropa de repartidor y estaba acompañado por otras personas cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron. Sin mediar palabra, uno de ellos abrió fuego y huyó del lugar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, no hubo tiempo para reaccionar, no hubo una discusión previa, no hubo advertencias, solo el sonido de los disparos, y después el silencio. Ese video comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales, aunque muchos medios evitaron reproducir el momento del ataque por su contenido violento, lo que quedó registrado fue suficiente para incomodar a miles de personas y volver a abrir una conversación incómoda. ¿Qué tan expuestos están los creadores de contenido cuando su vida pública también los convierte en figuras invisibles fuera del internet? Mientras algunos usuarios tratan de entender qué había ocurrido, la noticia empezó a recorrer el país, porque esto no era solo una muerte de un influencer. Era un homicidio cometido en una zona transitada, muy cerca de instalaciones de la fiscalía, y además durante una transmisión en vivo. Así que cuando la botarga esta que tenemos de presidenta, mamón, la escuches en su pinche conferencia mañanera, güey, 2 horas, güey, decir que todo está tranquilo, diría el Temach, mándala a la verga, mi compa. Eso hizo que el impacto fuera aún mayor. Las imágenes circularon con rapidez, los mensajes de incredulidad comenzaron a multiplicarse y las preguntas aparecieron casi de inmediato. ¿Por qué ocurrió? ¿Fue un ataque dirigido? ¿Habían amenazas previas? Las autoridades comenzaron la investigación y señalaron que trabajan para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran haber ordenado el crimen. Hasta ahora, el móvil del asesinato sigue bajo investigación y no existe una conclusión oficial. Sin embargo, más allá de las hipótesis que empezaron a circular en redes, hay un hecho imposible de ignorar. Este asesinato volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que lleva un tiempo creciendo en México: el riesgo de enfrentarse a algunos creadores de contenido cuando su presencia digital se cruza con contextos de alta violencia. Y esa historia no comenzó con César Gastelum, tampoco terminó esa noche, porque para entender la dimensión de este caso, primero hay que entender quién era, y qué tipo de contenido hacía y por qué su muerte ha generado una reacción tan grande dentro y fuera de las redes sociales. Capítulo 2. ¿Quién era realmente César Gastelum? La historia detrás del influencer que terminó en los titulares. Cuando ocurre una tragedia como esta, lo primero que suele desaparecer es la persona. Queda el nombre, queda la noticia, pero detrás del titular existía una historia mucho más compleja. Después del ataque que conmovió a todo México, miles de personas comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿quién era realmente César Gastelum? Hasta ese momento, fuera de Sinaloa, muchas personas nunca habían escuchado su nombre, pero en redes sociales era una historia completamente distinta. César había logrado construir una comunidad de cientos de miles de seguidores, principalmente en TikTok, donde publicaba videos cortos con un estilo que mezclaba humor, situaciones cotidianas, referencias a la vida en Sinaloa y contenido pensado para conectar con el público joven. Su cuenta superaba el 500,000 de seguidores antes de su muerte. Su crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Como muchos creadores de contenido, comenzó publicando videos sencillos. Poco a poco entendió qué tipo de publicaciones conectaba con la audiencia y eventualmente encontró su propio estilo, el tipo de contenido que hacía. A diferencia de otros influencers dedicados únicamente al entretenimiento, César mezclaba distintos formatos. En algunos videos hacía sketches de humor, en otros grababa momentos de su vida cotidiana,
También aparecía con amigos, realizaba transmisiones en vivo y utilizaba expresiones muy características de la cultura del norte del país. Era precisamente esa cercanía lo que hacía que muchos seguidores sintieran que estaban viendo a alguien auténtico. Sin embargo, conforme fue creciendo, también comenzaron a llamar la atención algunos videos en los que aparecían referencias a personajes, expresiones o símbolos asociados por algunos usuarios con la cultura del narcotráfico. Padre, una pregunta. Dígame, hijo. ¿Me puede dar la bendición? Claro que sí, hijo. Ahí le va. La oración para todos los culichis. En el nombre de los estatales, de la Guardia Nacional y de los soldados y de los Harfush, que ningún retén en los malecones ni avenidas principales me lo lleguen a parar, por favor, hermano. Tiene que ir a su casa con bien porque le pegó un torzón y nunca fue, pues. Amén, hijo. Con permiso. Es importante hacer una diferencia aquí. Una cosa es hacer referencias culturales o usar expresiones que circulan ampliamente en ciertas zonas, y otra muy distinta es afirmar que alguien pertenecía a una organización criminal. Hasta este momento, las autoridades no han informado que César pertenecía a un grupo delictivo. Lo que sí señalaron públicamente es que parte del contenido que publicaba incluía referencias que ahora forman parte de la línea del análisis de la investigación, el debate que ya existía antes del crimen. Mucho antes de su asesinato, ya existía un debate en redes sociales. Había usuarios que veían este tipo de contenido como una representación de la cultura popular de ciertas zonas del país. Otros opinaban que normalizaba imágenes, lenguajes o símbolos relacionados con el crimen organizado. Este debate no comenzó con César, lleva años presente en México, y no solamente a influencers, también a músicos, cantantes, creadores de contenido y otras figuras públicas. Tras el asesinato, esa conversación volvió a tomar fuerza. Los rumores sobre su entorno familiar. Después del homicidio, las redes sociales hicieron lo que ocurre casi siempre en estos casos de alto impacto. Comenzaron a aparecer rumores. Algunos usuarios aseguraban que César pertenecía a determinada familia. Otros afirmaban que tenía parentesco con distintas figuras conocidas en internet o con personas presuntamente relacionadas con grupos criminales. Incluso circularon publicaciones afirmando que era hermano de otros creadores de contenido. Sin embargo, varios de esos rumores fueron desmentidos o aclarados por medios de comunicación. Por ejemplo, uno de los más difundidos era el supuesto parentesco con la influencer Ana Gastelum, algo que fue objeto de verificaciones periodísticas debido a la confusión generada tras el crimen. En cuanto a supuestos vínculos familiares con organizaciones criminales, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita afirmar que su familia pertenecía o colaboraba con algún grupo delictivo, y esa diferencia es fundamental, porque en casos de gran repercusión, los rumores suelen viajar mucho más rápido que las investigaciones. ¿Por qué surgieron tantas especulaciones? La respuesta está en el contexto. Culiacán vive desde hace un tiempo un escenario complejo de la violencia derivado de disputas entre grupos del crimen organizado. En este momento, cualquier asesinato de alto perfil suele generar inmediatamente especulaciones sobre posibles móviles, pero una investigación no puede basarse en rumores. Por eso las autoridades han insistido en que continúan reuniendo evidencias antes de establecer conclusiones, una vida digital y una investigación abierta. La muerte de César no solo dejó una investigación por homicidio, también abrió un debate sobre el papel de los creadores de contenido en regiones marcadas por la violencia. ¿Hasta dónde llega la libertad para crear contenido? ¿Puede el contenido que una persona publica influir en los riesgos que enfrenta? ¿Dónde termina la imagen pública y dónde comienza la vida privada? Son algunas preguntas que hoy siguen abiertas. Lo que sí está claro es que César Gastelum pasó de ser un creador conocido principalmente por su comunidad digital a convertirse en el centro de una investigación que ha llamado la atención de todo el país. Pero mientras las redes sociales seguían llenándose de teorías, los investigadores comenzaron a revisar cámaras, testimonios y evidencia para construir minuto a minuto cómo ocurrió el ataque. Y es ahí donde la historia entra en el siguiente capítulo.